Vamos a comenzar con una pequeña oración. Padre bendito que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú nos das la vida y la salud, porque estamos en el camino a recobrar nuestra salud, Señor, y también porque nos has permitido despertarnos en este día, abrir nuestros ojos y poder ver un nuevo día. Muchas gracias, Señor, por esa bendición. Te pedimos que nos sigas acompañando y en este momento que vamos a estudiar tu santa palabra, te rogamos que nos acompañes, que podamos aprender acerca de ti en esta mañana, por favor, Señor. Y todo eso te lo pedimos en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muy bien. Hoy vamos a estudiar una historia de un hombre, ay, perdón, de un hombre que fue ciego, que era ciego desde el nacimiento. Y esta historia la encontramos en el libro, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9. La historia comienza desde el 9, desde el versículo 1, pero me llamó la atención este versículo en particular, el 9, el versículo 25, porque ahí, después de haber recibido la vista, el ciego da este testimonio. Dice, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. Entonces, qué hermoso testimonio nos está dando aquí. Y ahorita vamos a leer la historia completa. Empezando desde el versículo 1, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Vemos aquí esta pregunta, todo lo que abarca, ¿verdad? Em, Porque en ese entonces, pues los judíos creían que toda enfermedad o toda condición, así como la que tenía el ciego, era causa de un pecado que hubiera cometido él o que hubiera cometido sus padres, ¿verdad? Eso era lo que ellos creían. Pero nuestro Señor Jesús les responde. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Entonces aquí nuestro Señor Jesús desmiente esa creencia. Y aquí la hermana Juárez nos hace este comentario. Es verdad que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esta verdad había sido falseada. Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Por lo tanto, aquel a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecado. Pues imaginemos esa situación, ¿verdad? Que no solamente era ese sufrimiento físico que estaban sintiendo, ese dolor físico que tenían, sino que aparte de eso, encima el rechazo social, ¿no? El rechazo de las personas o que lo veían, de seguro estás así por esto, ¿no? Por algún pecado o algo así. Cuando en realidad, pues vemos que no siempre es así. Sí, es cierto que, como menciona aquí, que sí podemos acarrearnos sufrimiento debido a, pues a no respetar las leyes que Dios nos ha dado, las leyes naturales de nuestro cuerpo. Es verdad que hay consecuencias, que trae consecuencias, pero no siempre es por eso, ¿verdad? No siempre es así. Y ni tampoco deberíamos de juzgar a otra persona por estar enfermo, ¿no? Por alguna, bueno, quizás ahorita nos suene un poco extraño ese tipo de pensamiento, pero para ellos ese era su pensamiento que ellos tenían. Y pues una de esas pruebas, de las pruebas de ello, de que el dolor no siempre viene a causa de un pecado, es por ejemplo la historia de Job. Vemos todo lo que les pasó, todas las calamidades que vivió, pérdidas, tanto materiales como pérdidas, de sus hijos también, e incluso la pérdida de su salud al final, que ya decía que su piel pues estaba muy lastimada y le daba mucha comezón que hasta se rascaba con un tiesto, ¿no? Con un pedazo de teja.
tanto era su sufrimiento y su dolor, y no por eso quería decir que él hubiera sido injusto, hubiera sido pecado, como sus amigos después llegaron a decirle, ¿verdad? Que llegaron ahí a acusarle, sino que Dios al final lo reivindica y pues ahí nosotros conocemos en esa historia también, pues que Dios permitió todo eso, de alguna manera lo permitió. Dios no lo causó, quien lo causó fue Satanás, pero Dios de alguna manera lo permitió para, para, para mostrar al mundo que, pues que sí se podía ser una persona justa a pesar de que las circunstancias fueran de lo peor. Entonces es un gran ejemplo de esto. Y continúa diciéndonos, este, Mm, ujú. Sí, sí, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vamos en el versículo 4 de Juan 9, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, y aquí viene la parte del milagro, dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¡Wow! Esto no es nada más que un milagro, es un milagro lo que ocurrió aquí. Bueno, aquí vemos en la imagen cómo está colocando el lodo y, y aquí me llama mucho la atención esta parte que subrayé, que dice, era evidente que no había virtud sanadora en el lodo o en el estanque a donde el ciego fue enviado a lavarse, sino que la virtud estaba en Cristo. Entonces, ese milagro, sí, ese gran milagro que ocurrió, pues fue gracias al poder de nuestro Señor Jesús. Fue gracias a ese poder de Dios obrando en la naturaleza, en el cuerpo de este individuo. Y pues qué maravilloso, ¿verdad? Como ya les había comentado antes, en una clase anterior, las virtudes, el poder no va a estar en las cosas sencillas, como aquí, por ejemplo, en el lodo o en el agua, en el estanque. No se va a encontrar allí, sino que es la sanación, la curación va a venir de Dios, del poder de Dios. Y es lo que les decía igual al iniciar esta limpieza. El poder no se va a encontrar en el magnesio, ni en el aceite, ni en todos los elementos que vamos a ocupar, no se va a encontrar allí, sino que el poder viene de Dios y Él es el que nos va a ayudar a que esto funcione. No son los elementos en sí mismos, sino el poder de Dios. Y aquí podemos ver en esta otra cita, este, se encuentra en el libro Consejos de la obra médico misionera, me parece, página 56, dice, en las curaciones del Salvador hay lecciones para sus discípulos. Una vez ungió con barro los ojos de un ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Lo que curaba era el poder del gran médico, pero él empleaba medios naturales. Aunque no apoyó el uso de drogas, sancionó el de remedios sencillos y naturales. Pues qué interesante esta parte. Lo mismo, se vuelve a recalcar que el poder estaba en el gran médico. No en las cosas sencillas que se utilizaban, sino en Dios. Ujú. Y continuamos, mm, sí, continuamos. Después de esto, en el versículo 8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Sí, soy yo, decía. Yo soy el que nació ciego, el que estaba aquí, pedía dinero. Él era. Porque algunos dicen, no, pues a lo mejor se parece porque pues este no es ciego. Pero él decía, sí, soy yo. Imagínense la transformación, el milagro que hasta podían empezar a dudar que sí era él.
o si no era él, o si se parecía a él. Pero él, pues, era testigo de que había sido ciego desde nacimiento y ahora veía, pues, nuestro Señor Jesús le había abierto los ojos. Y continúa diciendo, este, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y entonces respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Qué hermoso testimonio. Pues algo muy maravilloso porque no, era algo sin precedentes, incluso él mismo después, siguiendo la lectura, comenta, ¿a quién han visto ustedes que haya abierto los ojos a un ciego? Dice, nadie, solamente él, ¿verdad? Y él a partir de ahí, pues comenzó a creer en Jesús como su Salvador también. Así que además de recibir la sanación, de recuperar su vista, la sanación física, también recibió pues a nuestro Señor Jesús como su Salvador, que es algo también muy hermoso, la sanación espiritual. Y sí, incluso tanto era así que no creían que él había sido ciego que hasta preguntaron los fariseos a sus papás y ellos dijeron, sí, él nació ciego. Y así, pues fue un gran testimonio que se vivió, que él vivió y que dio para honra y gloria de Dios. Ujú. Y ahora les quería compartir, ya déjenme ver qué hora son. Ah, sí, estamos a tiempo. Ya para finalizar esta parte de la reflexión, les, les quería compartir este versículo que se encuentra en Isaías 41:13, que dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Ese era el versículo que les quería compartir desde la vez pasada, pero no lo encontraba. Y pues me gustaría que hiciéramos un ejercicio, que tomáramos un cuaderno, algún cuaderno, puede ser un cuaderno que ya hayan utilizado antes, no necesita ser nuevo, pero en ese cuaderno vamos a ir apuntando las promesas de Dios, porque esas promesas de Dios son las que nos van a que las necesitemos. Entonces, esta de aquí es una promesa de Dios, que Él nos está diciendo que nos va a sostener, incluso dice que nos va a sostener de la mano derecha y nos dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Imagínense qué hermoso, este, a pesar de que no podemos ver a Dios con nuestros ojos naturales, pero sí que podemos confiar en Él y tener fe en Él y confiar en que esta promesa que Él nos está diciendo es cierta. Entonces nos va a ayudar mucho poder escribirla en un cuaderno, e incluso podemos hacer como toda una serie de, de este mismo versículo para poder ayudar a nuestro cerebro a recordar, porque a veces sí lo leemos una vez y pues ya al ratito con todas las ocupaciones, con todo lo que tenemos que hacer, pues ya se nos olvidó. Pero entonces, al poderlo escribir, trabajan más nuestros varios sentidos, ¿no? La mano, la vista, incluso si lo hablamos mientras lo escribimos, no sé si se cortó un poco mi conexión. ¿Sí, sí me escuchan? Sí, ¿Sí me escuchan bien? sí, Ah, sí. perfecto. Ah, muy bien. Gracias. Bueno, sí les comentaba que entre más sentidos utilicemos, más nuestro cerebro va a retener la información, en este caso, pues la promesa de Dios. Entonces vamos a utilizar nuestra mano para poder escribir, los ojos para poder ver lo que estamos escribiendo, e incluso también si lo hablamos mientras lo escribimos, si lo hablamos mientras lo escribimos, pues también vamos a articular la boca al poder hablar y escuchar también lo que estamos diciendo. Entonces, entre más
sentidos involucremos en esto, vamos a poder recordar más las promesas de Dios. Así que les invito a que realicen este ejercicio y pues los días siguientes vamos a ir viendo más promesas para ir escribiendo más también. Ujú. Y pues, no sé si, bueno, en lo personal esta es una promesa que me gusta mucho porque siempre nos muestra que Dios está allí con nosotros, que Dios está ahí, que Amén. Dios nos acompaña, que no tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué temer, porque Él nos ayuda. Imagínense qué bonito es sentir esa sensación de que alguien mucho mayor que tú, mucho más poderoso, que tiene todo el control de todo lo que sucede en la tierra, en este mundo, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, incluso también en nuestros órganos internos, Él que tiene el poder de todo y que lo ve todo, te dice, yo te ayudo. Qué hermoso es saber eso, saber que Ujú. no estamos solos, que a pesar de todo lo que estemos pasando, viviendo o sintiendo algún malestar en nuestro cuerpo, pues no estamos solos, que Él nos ayuda. Muy bien, vamos a concluir con una oración. Muchas gracias a todos por su atención, por estar aquí. Este, fue un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo esta historia tan hermosa. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque siempre estás con nosotros y nos ayudas y nos bendices. Te pedimos que nos guardes, por favor, Señor, y que nos acompañes en este día, en todas las actividades que realicemos, que también nos puedas acompañar en ese tercer día de limpieza que llevamos, que tú seas nuestro sanador, Señor, el que pueda hacer posible esta limpieza. Y todo eso te lo logramos, todo eso te lo rogamos en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.